creo que tenemos tiempo suficiente para escuchar, antes de cambiar de local, al siguiente ponente de esta jornada de trabajo. Y me permito pedirle el uso de la palabra al señor profesor Avelino Soto Ugalde, presidente del Comité Local del Partido Socialista Unificado de México, PESUM, en Ciudad Juárez. Compañeras y compañeros, será bien poco lo que nosotros podamos agregar a lo que aquí han externado ya algunos ponentes, no solamente en esta asamblea o en esta sesión, sino en las anteriores. En principio, yo quiero declarar a nombre de nuestro partido que estamos de acuerdo totalmente con quienes en intervenciones anteriores han señalado que hoy nuestro país está a punto de ingresar al GATT y que los resultados de este foro y las elaboraciones que aquí resulten servirán de muy poco en virtud de que efectivamente el gobierno de la República ha dado pasos muy concretos que indican que marchamos hacia un ingreso definitivo al GATT. Nosotros estamos de acuerdo en esto, que estamos debatiendo sobre hechos consumados. La liberación de un buen número de productos o de renglones comerciales en el mes de julio nos dan base para hacer esta afirmación. Se retiraron muchos permisos previos y a cambio se fijaron aranceles, y esto desde luego nos hace suponer que transitamos de hecho camino al GATT. Y por si esto fuera poco, el secretario de Comercio y Fomento Industrial, el licenciado Hernández, dijo el día 8 de agosto que el país retiraba algunos permisos de importación y que fijaba aranceles con miras precisamente a marchar dentro de los esquemas del GATT. Es decir, no dejó lugar a dudas en cuanto a la política que hoy el equipo de gobierno que encabeza el licenciado Miguel de la Madrid tiene planeado para México. Nosotros también agregaríamos que esto es producto de la antidemocracia que reina en nuestro país en primer lugar, y en segundo, que es producto también del presidencialismo exacerbado que padecemos. En nuestro país, el presidente de la República tiene un exceso de facultades que incluso llegan hasta el punto de negar en un momento dado la validez del Congreso de la Unión. Seguramente nadie de los que estamos aquí presentes ignora que el artículo 73 de nuestra Constitución, que señala las facultades del Congreso, en su fracción tercera y 29, estipula que es este órgano de gobierno el facultado para la cuestión de los empréstitos con el exterior y el facultado también para fijar las normas que habrán de regir el comercio exterior. Y nosotros sentimos que el gobierno de la República ha pasado por alto lo establecido
en esa materia al dictar ya en el mes de julio normas que concuerdan con la política del GATT. Entonces, esta es una de las razones en nuestro concepto para que hoy estemos debatiendo sobre hechos consumados. Por otro lado, compañeros y compañeras, nosotros también mencionaríamos aquí que en el orden interno, para esta medida por donde avisoramos un ingreso prácticamente al GATT, nosotros creemos que está presente la gran necesidad de divisas que requiere el país, pero que desde luego el camino que hoy pretende seguirse para conseguirlas, estimamos que no es el adecuado, o no es el mejor, al menos. Abrir indiscriminadamente el país a las mercaderías del exterior no creemos que sea el rumbo más efectivo para que el país obtenga las divisas de que ahora está tan urgido. En el orden externo, nosotros nos explicamos esta medida del gobierno del licenciado Miguel de la Madrid en función de las presiones a que está siendo sometido nuestro país por parte de los Estados Unidos. Todos sabemos que la economía de los Estados Unidos en estos últimos 3 o 4 años ha venido registrando serios déficits en la balanza de su comercio exterior. Y entonces los Estados Unidos se están viendo obligados a presionar a todos aquellos países con los cuales tienen relaciones comerciales para que liberen su comercio, para que abran sus fronteras a toda la producción del mercado norteamericano. Entonces también ahí está este factor que es muy importante. Nosotros, con base en los análisis y las observaciones, estamos de acuerdo en que el comercio internacional en esta década de los 80 no es el factor de desarrollo que era en otras épocas. No representa para los países el factor que impulsaba el desarrollo de estos en otros periodos. Nosotros pensamos que el comercio exterior hoy sufre una seria crisis a consecuencia de las medidas restrictivas y proteccionistas de muchos países, incluso siendo miembros del GATT, como ya señalaban algunos de los compañeros que nos han antecedido en el uso de la palabra. Por ello, entonces, y otros factores que intervienen ahora en la economía norteamericana, hacen que sobre nuestro país se esté dejando una gran presión para que éste tome medidas liberalizadoras que favorezcan el ingreso de las mercancías norteamericanas a nuestro país. Esto como causas posibles de la situación de un posible ingreso al GATT que ahora se nos presenta. Pero estimo que es necesario también analizar un tanto la situación económica de nuestro país con vistas a esta medida que está por aplicarse. Yo señalaría en primer término que ahora el campo mexicano está casi paralizado o semi paralizado. Nuestro país está importando grandes cantidades
de productos agrícolas que bien pudieran producirse en el campo mexicano. Sin embargo, la política agraria de los últimos sexenios ha optado por la importación de muchos productos agrícolas antes que propiciar el desarrollo del campo mexicano. Hoy sabemos que solamente están en producción aquellas tierras donde la explotación capitalista de la tierra está sumamente avanzada. Pero ¿qué es lo que se produce ahí? ¿Qué es lo que se siembra ahí? Generalmente se están sembrando y se están produciendo todos aquellos productos necesarios a transnacionales que se dedican al ramo alimentario, y en otras partes se está sembrando y se está produciendo forrajes, insumos también para servir a las transnacionales. Entonces nosotros creemos que de este renglón del campo no tenemos mayores cosas que exportar. En cuanto a la industria, seguramente todos conocen que ya para 1984 la paralización de la industria era tal que, según las estimaciones, se estaba trabajando la industria solamente para un 20% de los mexicanos, porque el 80% restante no tiene capacidades de consumo. Es decir, que la industria también tiende a un decaimiento total. Y la prueba está en lo que hemos conocido hasta hoy en cuanto a importaciones y exportaciones. Para lo que va de este año se estima que las importaciones alcanzan un 34.6%, mientras las exportaciones apenas llegan a un 13.9%. Esto nos indica la situación de la producción del país. Pero también a nosotros nos parece que debe tomarse en cuenta por ahora el nivel de consumo de las masas. No podemos desconocer nosotros que los niveles de consumo de los mexicanos a consecuencia de la crisis se han desplomado. Entonces, si el país con el ingreso al GATT se ve inundado de mercaderías, nosotros nos preguntamos quién las va a consumir. Pues serán exclusivamente las capas de muy altos ingresos, porque suponemos que fundamentalmente habrán de ingresar a nuestro país artículos suntuarios. Si nosotros nos atenemos a las estadísticas, se estima que el 55% de los mexicanos hoy estamos pisando serios niveles de desnutrición. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de que hoy consumimos menos leche, menos huevos, menos carne por la crisis económica en que han hundido a nuestro país quienes lo han gobernado por lo menos en estos últimos 20, 25 años. En esa virtud, nosotros consideramos que el ingreso al GATT solamente representa despejar el camino para que imperen aquí, para que impere en el país la producción de los grandes consorcios transnacionales. Por otro lado, nadie desconoce que estamos soportando en estos momentos una deuda externa estratosférica. Es decir, el país no es dueño en este momento de sus ingresos. Los 12,000 millones de dólares que ingresan por concepto del petróleo, todos están yendo a
al pago de los intereses de la deuda. Entonces estamos incapacitados para desarrollar alguno de los campos de la economía mexicana hasta el punto en que pueda quedar en condiciones de exportar. Me quedan muy pocos minutos. Ajá, gracias. Entonces, así nosotros consideramos que el país con el ingreso al GATT estaría en muy serias desventajas. Estaríamos propiciando el desmantelamiento, como ya muchos compañeros ponentes lo han dicho, de la pequeña y la mediana industria y por ende fomentando tremendamente el desempleo. Segunda cuestión, estaríamos abriendo la puerta también a una mayor afirmación de los monopolios extranjeros y con ello acelerando la pérdida de la soberanía y la independencia de nuestro país. Y finalmente, lo que yo señalé ya en un principio, no obtendríamos lo que para este equipo de gobierno es su objetivo, traer divisas al país. Nosotros consideramos que este no es el camino para hacer ingresar divisas al país. Finalmente, nosotros estimamos que el país debe buscar un desarrollo independiente y orientado fundamentalmente a las necesidades más urgentes de los mexicanos por ahora. Nosotros pensamos que con el ingreso al GATT lo único que se consigue es desmantelar lo poco que ahora tenemos y con lo poco que ahora nos estamos sirviendo los mexicanos. Eso es todo, compañeros. Quisiera agradecer a nombre de la universidad, a nombre del Instituto de Ciencias Sociales y a nombre de la Escuela de Economía la participación de los señores expositores.